con el desarrollo de esta ficha en Excel, si la hicieron, si no la hicieron. Entonces, pues dejaría abiertos los micrófonos para entender las inquietudes que se les presentaron allí con el desarrollo del ejercicio. Con las buenas tardes. Buenas tardes, profe. Yo sí estoy en ello, estoy desarrollándolo, pero lo que pasa es que he tenido un poquito inconveniente porque como ahora estoy trabajando y no hace mucho que salí, yo salgo tardecito, pero igual sí estoy haciendo el trabajito. Gracias. Buenas tardes, profe. ¿Qué más, Claro. que mi compañero? ¿Cómo están? Pues yo pues apenas ya había perdido como 2 clases que no había asistido, pero yo creo que es lo mismo que habíamos visto el otro año, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo le fue a usted? ¿Nos puede socializar el ejercicio? Eso fue, o sea, el que yo miré uno que, pues no sé cómo lo plantearon ustedes en la última clase, pues no, estoy perdido ahí donde estoy. Ya, ok. No, allí lo que, pues yo creo que si mal no recuerdo, ahí estuvo usted también presente, eh, Raúl. Entonces pues voy aquí a presentar rápidamente el compromiso al que habíamos llegado ese día, y pues que también fue el de la sesión pasada, y pues se les dio allí este tiempo para que ustedes puedan allí desarrollar, que básicamente era pues diligenciar esta ficha, ¿cierto? Para hacer un primer acercamiento a toda esta cuestión de la formulación de proyectos, ¿cierto? Con unas preguntas orientadoras. Pues no tiene que ser un ejercicio técnico a profundidad, pues la idea es que esto nos sirva para plantear un punto de partida, y precisamente con lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, pues cómo mejoramos cada uno de estos aspectos que pues están aquí, que básicamente es lo que uno elabora y profundiza pues en un proyecto. Habíamos habilitado esta columna que pues está aquí para hacer esto, y el compañero Napoleón nos había sugerido pues de que de una vez incluyéramos en este ejercicio la pregunta de la justificación. Eso sería. Entonces no sé, Raúl, si usted tenga el ejercicio ya desarrollado para que pues, nos pueda allí compartir o comentar con la experiencia pues, que usted tuvo pues, allí con el desarrollo del ejercicio. Profe, no, pues como le digo, no lo he hecho, pero pues igual voy a seguir trabajando ya. Bueno, listo. Bueno, ¿quién más? Alguien que pues, nos pueda compartir sus avances. Sería como interesante pues partir con ese ejercicio, cómo les fue, si tuvieron alguna dificultad, si les fue, qué preguntas surgieron, ¿cierto? O el ejercicio pues fue relativamente fácil. Hola, hola. Bueno, darle la... Hola, hola. Bueno, creo que es importante pues de que los compañeros puedan allí hacer alguna intervención, ¿no? Si pues hicieron el ejercicio, qué compromiso podemos generar, eh, o cómo abordamos el ejercicio del día de hoy, para pues digamos
no avanzar tanto, pues digamos, en tema porque, pues digamos, se acumula allí pues bastante actividad. River. Buenos días, buenas tardes, disculpen para todos y todas. Sí, nosotros con el compañero Napoleón venimos avanzando en el ejercicio. Eh, pues yo creo que hemos ido como ampliando, incluso no solamente en el tema de, de la ficha que nos enviaste, sino que hemos ido avanzando más allá en una formulación de un proyecto artístico-cultural, sí, pensado, digamos, en un aspecto mucho más amplio desde las colonias acá en Popayán. Entonces estamos como en esa lógica de avanzar, sí, desde, desde pues la dinámica que traemos aquí en el curso, pero pensar también en la posibilidad de acelerarlo más el proyecto para ver si lo podemos presentar a una convocatoria que hay pendiente, ¿sí? Pero yo creo que en eso estamos, en los ratos que tenemos tiempo, hemos ido avanzando en ese tema. Muchas gracias. Ya, gracias, River. Bien, no sé, River, allí si de pronto nos pueda comentar pues avances o si puedan ustedes compartir allí la matriz. Pues, Cristian, yo creo que en este momento no es posible, pero yo creo que sí es posible el espacio dentro de 8 de la próxima clase, lo podemos proyectar un poco para, para compartir, digamos, lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Y de pronto seguramente les va a servir a los demás compañeros en algo también para su propuesta o proyecto que vengan desarrollando. En este momento no me es posible, Cristian. Bueno, listo, gracias, River. No sé quién más allí que nos quiera compartir un comentario, una intervención, si realizó o no la actividad, cuáles fueron las dificultades, aprendizajes, si lo hicieron o no. Puede ser también, como pues lo dijo Margot hace un momento, que por condiciones y situaciones personales pues no pudo cumplir con el compromiso, pero pues reafirma allí su disposición de hacer el ejercicio. Profe, en mi caso, mi idea es, yo quiero un proyecto para transformación del café, que eso me parece bueno como para las madres cabeza de hogar, para suplir necesidades, para que no solo sea tomarse el café, sino tener más alternativas. Gracias. Bien, gracias. Ya tenemos allí entonces dos ideas de proyectos, una con el tema artístico-cultural para Lerma, si mal no estoy, River, y con el tema de transformación de café en Santa María, ¿cierto, Margot? Sí, profe, acá en la vereda Santa María. Eso, en Timbío, exacto. Entonces Sí, señor. ya hay dos iniciativas territoriales allí ya identificadas. Profe, sí, en eso estoy trabajando para desarrollarlo bien y ya se lo hago llevar al correo o al WhatsApp. Gracias. Cristian, la propuesta nuestra es desde Popayán, pero con proyección, digamos, a la región del Macizo, pensada un poco en hacer dos eventos grandes en la región, sí, se definiría posteriormente en el proyecto, pero digamos es poder generar una dinámica alrededor del arte, el arte como una propuesta de paz, ¿cierto? Alrededor de las colonias asentadas aquí en esta ciudad. Bien, gracias, River. Entonces ya tenemos unos proyectos, dos proyectos allí, uno de ellos con el tema de transformación de café, una iniciativa de empoderamiento de mujeres con un tema de enfoque de género, territorialmente delimitado en Santa María, Timbío, otro proyecto artístico-cultural delimitado territorialmente, ¿cierto? Principalmente
en Lerma con unos productos ya identificados, de unos eventos, ¿cierto? Entonces ya, pues ahí ya vamos avanzando, pues precisamente en ese diálogo y en esa estructuración. Benjamin, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes, profe. Disculpas por demorarme un poquito en la intervención. Estaba en esto un poquito como enredado con un trabajo, pero ya estoy aquí. Profe, compañeras, compañeros, decirles de que no he adelantado el proyecto porque me he encontrado con algunos tropezones. Algunos tropezones es de que pues no hemos podido reunirnos con la gente para avivar las ideas y ponerlas a consideración, aunque hace mucha falta y es bien visto, pero sí parece ser que hay unas dificultades por cuanto a las viabilidades que se podría decirse. Los jóvenes, estoy haciendo una investigación corta, no permanecen sino durante el fin de semana, era la cuestión para una encubierta deportiva, no permanecen todos los días, entonces es espontáneamente que se reúnen los fines de semana y pues aunque eso está en discusión y mucha gente lo ve con buenos ojos, pero pues ahí me he quedado corto y además se me presentó un inconveniente, como comentaba ahora la compañera, por cuestiones de imprevistos, pero pues mi intención sí es trabajarlo, incluso a ver si usted, profe, de pronto me podría atender una visita personalizada a, a la fundación, pues para ahondar más en a ver qué tan equivocado resulte y compartirlo, pues, desde luego, posteriormente. Muchas gracias, profe. Listo, Benjamin, claro que sí. Ahí estamos cuadrando y coordinando para hacer la visita que usted pues nos pide allí amablemente. Bueno, compañeros, entonces, si no hay adelanto, ¿cierto? Del trabajo, pues habrían, Guillermo, bien pueda, creo que está pidiendo la Profe, palabra. buenas. Sí, Profe, ¿cómo está? Acá en Almaguer hay un proyecto para la vereda de la mesa, corregimiento de la herradura, digamos, de la gradería para un polideportivo y el techo cubierto. ujú. Se requiere, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, Si nos puede colaborar en eso. bien, listo, listo. Ahí los vamos anotando de una vez las iniciativas. Entonces tendríamos ya 3 ideas de proyectos, y llamémoslas así. Tema de transformación de café, tema artístico-cultural, el tema que nos plantea Benjamin allí también relacionado con lo de Almaguer de infraestructura deportiva. Entonces ahí ya vamos sacando unas líneas gruesas con estos temas. Don Javier, bien pueda. Buena tarde. Aló, buena tarde, compañeros, profe Cristian. Buena A tarde. ver, tengo una idea, profe Cristian, que ya la habíamos tocado en el tema anterior, que es con respecto a lo que es de lo que se llama restauración de la persona que es adicta a las drogas. Entonces, estoy continuando con esa idea y, y pues ese sería mi temática para la formulación de este proyecto, profe. Gracias. Bien, gracias, don Javier. Entonces ya va saliendo otra idea de proyecto más aterrizado al tema urbano, ¿cierto? De aquí de la ciudad de Popayán. Si mal no estoy, don Javier, de la última vez que conversamos. Gina Marcela, bien pueda. Buenas tardes a todos. Buena Esto tarde. estaba generando la parte del enfoque del proyecto en el proceso de la preparación de bioabonos y biofertilizantes. Entonces he querido como avanzar en ese tema y pues he venido trabajando en el texto y pues en ese campo. ¿Y te gustaría presentarlo? Lo que sucede, Cristian, es que en este momento no tengo el computador,
entonces se me dificulta en ese sentido. Entonces, la próxima clase ya lo tengo preparado ya como en el computador para poderles mostrar en lo que he avanzado. Bien, listo, no hay problema. Gina, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, listo. Entonces, Noreiva, bien pueda. Buenas tardes, profe Cristian. Profe Cristian, sino que yo tengo el inconveniente pues allá en Samanga, pues quería pues estaba trabajando, se puede trabajar sobre el proyecto para madres cabezas de familia sobre gallinas ponedoras. Sí, claro que sí. Pues yo no estaba trabajando ahí, sino que como estos días he tenido trabajo doble, entonces no he podido terminarlo, por eso no lo he enviado. Vale, listo, doña Noreiva, no hay problema, sí, Bueno. claro que el proyecto se puede. Sí, no, yo quería preguntarle otras cosas, ¿será que lo puedo llamar otro día o...? Ah, bueno, sí, claro que sí. Ahí me escribe al WhatsApp y cuadramos la asesoría, no hay problema. Bueno, profe. Bueno, Listo, gracias. vale, a usted. Bueno, listo, compañero. Entonces, allí un poco, doña Noreiva, allá, listo. Un poco es retomar estos puntos, ¿cierto? El para qué. Veíamos allí el otro día un documento que era el de la introducción a la formulación de proyectos, y pues allí la cuestión era que este tema pues trataba de responder 9 preguntas fundamentales. Allí pues dimos la claridad del tema, profundizamos con el ejemplo específico para el tema de un proyecto de transformación de café. De pronto hay algunos elementos que Margot estuvo allí, pues los pueda pues de pronto un poco recoger. Ya luego pues pasamos posteriormente a esta matriz, que es este mismo documento que ustedes, bueno, creo que no estoy compartiendo la pantalla, qué pena con ustedes. Bueno, entonces nuevamente lo que, pues digamos, recogiendo lo de la sesión pasada, en el inicio, sí, para recoger estas ideas de proyecto que pues las vamos a convertir ya en formulación y estructuración pues de estos proyectos, era pues digamos hacerles a ustedes un acercamiento con estas preguntas orientadoras, las cuales en la sesión pasada pues se dio claridad con respecto a qué pues se trataba de buscar con cada pregunta de las 9 pues que están aquí, y pues posteriormente pues compartimos esta matriz, ¿cierto? Para que ustedes tuvieran la facilidad pues de responder aquí en esta columna que está acá. Entonces digamos que pues hay un consenso pues sí de unos avances parciales pues, de algunas personas que han hecho las intervenciones, ¿cierto? Que están allí pues mejorando y acabando de terminar, otros pues que no han podido por diversas razones, pero que reafirman el compromiso, y pues al resto pues invitarlos a que pues puedan adelantar este con ello pues, solicitar las asesorías para pues que ustedes puedan eh, esta, no es eso para un concepto que era desarrollar, sí, lo que buscábamos con esas 9 preguntas era desarrollar un poco esa idea de proyectos, objetivos, de necesidades que pues se trata es que con el curso puedan ustedes darle una estructura y clarificarlos y colocarlos en función pues de un documento ya
como proyecto formulado. Entonces, ya después de eso, cierto, que ustedes hayan completado pues esa matriz, es una primera aproximación, no les estoy pidiendo pues la rigurosidad, la cuestión técnica del caso, es más para que ustedes puedan allí expresar las ideas y ya posteriormente, como les digo, pues la idea es que con los diferentes módulos o momentos del curso, pues ustedes puedan empezar a profundizar cada una de esas preguntas. De eso, pues digamos, va a tratar pues el tema de este curso de proyectos. Entonces allí, en un segundo momento, ¿cierto? En la continuidad de esta formulación, pues hay que detenernos precisamente en esto que pues aparece aquí, que es el análisis situacional o diagnóstico de la situación inicial, y es lo que pues digamos nos va a permitir identificar ese punto de partida. Entonces, si han estado ustedes juiciosos y atentos al curso, veíamos en las anteriores clases de que pues la idea de un proyecto era, o el propósito de todo proyecto era transformar una situación actual que es negativa, que hay una situación, una necesidad insatisfecha o una situación indeseada, y que queríamos llegar a esa situación futuro donde ese problema, donde esa necesidad o ese futuro deseado, pues digamos, existe, y ese proyecto pues se convierte, digamos, en ese vehículo, esa transformación, y que ese vehículo pues iba a estar con unos objetivos, con unos productos, con unas actividades allí identificadas que se supone cuando se realicen pues van a permitir hacer ese tránsito de la situación actual. Entonces, en la formulación de proyectos, en esa primera parte, hay que hacer un análisis situacional. ¿Cómo está? ¿Cuál es la radiografía? ¿Cuál es la fotografía de esa comunidad, de ese territorio? Como lo decía hace un momento Guillo, hay una necesidad de hacer una infraestructura en tales condiciones, pero digamos hay que pues explorar un poco pues cuál es la problemática o la situación actual pues que hay allí en ese contexto. Entonces, esto de la situación actual pues nos permite decir, vea, la comunidad de tal corregimiento, de tal vereda, pues vive en tales condiciones, hay unas condiciones sociales de este tipo, de lo cual pues digamos amerita sí o no la intervención de un proyecto. Entonces, digamos que de una buena o de un buen análisis situacional, pues depende de que cuando ustedes planteen el objetivo y las propuestas en términos de actividades, pues se pueda estar justificada. Porque en ese sentido, pues lo que les va a permitir es justificar la intervención del proyecto. Eso es lo que les va a permitir en un primer momento, entonces, el tema del diagnóstico. Justificar la intervención del proyecto. Como lo decía ahorita doña Noreiva, ¿por qué hacer como evaluador del proyecto? ¿Por qué hacer un proyecto de gallinas ponedoras para madres cabezas de hogar? ¿Por qué? Entonces, eso pues va a depender mucho del tema del análisis situacional, de entender, digamos, el contexto y las realidades que se encuentran, digamos, allí delimitadas territorial, social y culturalmente. Entonces, de eso pues va a depender, pues digamos, parte de una evaluación, pues haya una buena justificación partiendo de que hay una buena identificación de una situación, identificación de un problema. Entonces, ese digamos que es el punto de partida de todo proyecto, y es su análisis o diagnóstico situacional, en la cual pues usted busca hacer una radiografía, ¿cierto? Una descripción de lo que está sucediendo y por qué es lo que ayuda a esto, a justificar la intervención del proyecto. Entonces, y eso es precisamente lo que nos va a permitir, pues digamos, como lo veíamos en el ejercicio anterior, de poder hablar de diferentes soluciones, ¿no? Entonces, por lo menos en el ejemplo que comentábamos la sesión anterior, ¿por qué hablar de un centro de beneficio húmedo del café? ¿Por qué hablar de un centro de transformación del café? Existen, ¿cierto? Y eso es lo que trata de abordar este análisis situacional,
si existen las condiciones para el desarrollo de ese proyecto, si con la intervención de ese proyecto se mejora o no esa situación actual que digamos es negativa, hay una situación indeseada en ese momento. Entonces, eso en resumidas cuentas es lo que trata ese tema del análisis situacional, de hacer una buena radiografía que permita identificar un problema, ¿cierto? Y que ese problema sea atendido por el proyecto en términos de unas actividades, de unos recursos que se invierten allí y que con eso se pueda superar esa situación actual y llegar a una situación futura deseada. Entonces, eso básicamente es el tema del análisis situacional. Si hay preguntas e intervenciones hasta ahí, pues la pueden en cualquier momento pedir la palabra y hacer. En cuanto a cómo entonces hacer el tema del diagnóstico de la situación inicial o el análisis situacional, pues digamos aquí me he pues atrevido a colocar algunas preguntas orientadoras para que ustedes pues puedan un poco orientarse, ¿sí? Para que puedan orientarse y lo que ustedes puedan, digamos, allí responder, ¿sí? Alrededor de estas preguntas orientadoras. Entonces, la idea es que con estas preguntas a ustedes se les facilite el tema, pues, de la elaboración de este análisis situacional. Entonces, la primera de ellas es ¿cuál o cuáles son las problemáticas que existe en un territorio o en el territorio donde ustedes están y que deben ser resueltos para mejorar las condiciones de vida y de dignidad de una comunidad, ¿cierto? Que eso es precisamente cuando, si lo colocamos en el contexto de ahorita este tema de campañas electorales, pues lo que trata de recoger los aspirantes, ¿cierto? Los candidatos a la alcaldía, pues es recoger el tema de las necesidades, ¿cierto? Las problemáticas. Entonces, doctor, necesitamos la vía, doctor, necesitamos el acueducto. Entonces, esos son, digamos, alternativas de solución a problemas que existen en una comunidad. Entonces, ahí la cuestión es tratar, ¿cierto? Con esta primera pregunta, de identificar cuáles son esas problemáticas que existen en ese territorio y cuáles de ellas pues deben ser resueltas para mejorar esas condiciones de vida y de dignidad de una comunidad. Otra de las preguntas allí es ¿cuál es el problema central a resolver? Entonces, por ejemplo, Guillo allí nos planteaba que necesitamos urgentemente la construcción de una gradería y una cubierta de un polideportivo. Bien, pero ¿cuál es la problemática, cierto, puntualmente, que esa cubierta y esa gradería quiere resolver? Margot nos hablaba hace un momento, ¿cierto?, de que hay una iniciativa para hacer la transformación del café liderada por mujeres. Bien, pero ¿cuál es la problemática central que esa transformación del café quiere realizar? ¿Cuál es el problema central que atiende esa transformación del café? Y lo mismo para el ejemplo que nos colocaba River. Estamos pensándonos un proyecto artístico cultural para potenciar el tema cultural de una región en específico, de un territorio. Bien, pero ¿cuál es la problemática que ese proyecto quiere resolver? Entonces, eso parte también de este análisis situacional. Entonces, digamos, de hacer una lluvia de ideas con estas preguntas que están allí y ya luego, pues con esa lluvia de ideas tratar de ordenarlas. Otra de las preguntas que nos puede facilitar este análisis situacional es cuáles son las causas que explican la existencia y persistencia de ese problema central. Entonces, allí si ustedes se identifican el problema, pues es también identificar cuáles son las causas, ¿cierto? Es decir, qué es lo que genera que existan esas problemáticas. Entonces tenemos una problemática de la baja producción de leche, ¿cierto? Pero entonces hay que explorar cuáles son las razones, ¿cierto? Cuáles son los argumentos que pueden explicar que exista ese bajo rendimiento de la producción de leche. Entonces allá vendrán pues razones de todo tipo, de cambio climático, de asistencia técnica, de malos manejos, digamos, de animales que no se adaptan, digamos, a unas condiciones específicas, de malos pastos, ¿cierto?
y lo mismo, pues, digamos, con cualquier ejemplo lo podemos trasladar. Entonces, la idea es que, aparte también de identificar... Profe, Ujú. una pregunta, lo de una problemática para lo de la transformación de café me parece que es como falta de capacitación para la gente, porque, o sea, la gente no sabe más sino venderlo y tomárselo, les hace falta como una capacitación. Gracias. Listo, bien, ¿no? Y está bien la intervención. Entonces, con eso que nos acaba de decir, creo que es Margot, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes puedan empezar a echar idea, ¿cierto? A echar idea, o como diríamos coloquialmente, a echar corriente, ¿cierto? A echar ideas, ideas, ideas. Y la idea ya luego es organizarlas, conectarlas, que es, digamos, en la próxima sesión que vamos a ver de una vez para introducirlos con el tema del árbol de problemas. Lo que sucede es que no los quiero cerrar ya mentalmente a decirles, este es el árbol de problemas y limítense simplemente a diligenciar lo que está allí. Entonces, echemos idea, echemos corriente, como lo dice Margot. Mire, el tema de la transformación es porque no hay una capacitación. Entonces, tengámoslo, digamos, allí. El tema de que no haya un tema de una buena producción de leche es por estas razones, porque eso luego nos va a servir para decir, con el proyecto, pues, ataquemos estas variables, ¿cierto? Intervengamos estas variables, que es lo que pues, nos está manteniendo esas condiciones actuales. Perdón. Entonces, eso es un poco lo que buscamos aquí. Otra de las preguntas orientadoras es cuáles son los efectos o consecuencias de la existencia y persistencia de ese problema y causas en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se resuelve ese problema, no se resuelven esas causas, pues esto qué es lo que nos va a generar, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son estos efectos que, pues digamos, están allí? Entonces, por ejemplo, para pues el tema del café, si la gente no está transformando eso, ¿qué les va a generar? Una dependencia de los intermediarios, unos bajos ingresos, baja participación del mercado, pérdida de la economía campesina, ¿cierto? Pérdida de la competitividad. Entonces, eso es lo que hay que tratar, digamos, de identificar de acuerdo al contexto del problema, pues esos efectos que se empiezan allí a ver como consecuencias de que exista ese problema o esas causas allí en el tiempo. Entonces, eso es un poco allí. La otra pregunta es, ¿dónde empezó? ¿Dónde podemos ubicar geográficamente la problemática? Entonces, esto es simplemente, ¿cierto? Como pues ustedes lo han venido enunciando, esta problemática es de las veredas tal, es del corregimiento tal, del municipio tal, es precisamente pues tratar de delimitar, ¿cierto? En ese contexto, esa problemática pues que está allí. ¿A quiénes están afectando? ¿Cierto? Que era una de las preguntas que veíamos con las preguntas orientadoras y es tratar de identificar y ojalá cuantitativamente, es decir, poderlos contar quiénes son los afectados de que exista ese problema. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los involucrados con que ese problema, pues digamos, exista? Entonces, con las intervenciones que ustedes están haciendo, pues podría uno decir rápidamente, son las madres cabezas de hogar de Samangabaja en Popayán, son las mujeres de allí de la vereda Santa María del municipio de Popayán, son, digamos, la comunidad y la colonia Lermeña en Bolívar, ¿cierto? Entonces ahí ya hay una identificación de una población afectada con ese problema. ¿Por qué empezó, cierto? Entonces, digamos que eso, digamos, es otra de las preguntas que pueden, digamos, clarificar, que la baja producción del café, por ejemplo, empezó porque, pues, la atacó la roya en una zona, pues, de que no históricamente no se evidenciaba, pues, esa situación por las heladas, ¿cierto? Por el cambio climático, porque no hubo insumos para las abonadas de este año, por los altos costos de los insumos. Entonces, digamos que es indagar, ¿cierto? Profundizar un poco en identificar, pues, cómo explicar, ¿cierto? Dónde empezó y tratar de construir, pues, una línea de tiempo allí. Lo otro es también, pues, identificar cómo los está afectando, ¿cierto? Cómo esta problemática está afectando, pues, a esta comunidad, a estas personas que, pues, han sido identificadas con todo
esta problemática, es decir, cómo los está afectando, en qué sentido, ¿cierto? Y qué lo está generando. Y la última, ¿por qué cree que es necesario solucionar esa problemática? Entonces, digamos que estas preguntas que están formuladas allí, lo que buscan, ¿sí? Antes de entrar ya a una estructura formal, que es lo del árbol de problemas, es que ustedes puedan echar ideas, echar corriente, ¿cierto? De cuáles son, digamos, esa situación actual, de cómo hacer, pues, un análisis situacional en estos términos que, pues, están planteados allí en este documento. Entonces, pues ya una vez, ¿cierto? Que ustedes hayan profundizado en ese análisis situacional, pues la idea es que ustedes puedan, pues, utilizar herramientas, ¿no? Esto se vuelve, pues, igual que para, pues, digamos, poder formular los proyectos, poder hacer un diagnóstico. Entonces el médico tiene su estetoscopio, su tensiómetro. Entonces nosotros tenemos estas herramientas de análisis situacional, ¿cierto? Para poder, digamos, avanzar en la formulación de proyectos. Listo, entonces no sé si hayan preguntas hasta allí con las preguntas. Entonces venimos no lo olviden, de un proceso, ¿cierto? Esto es un proceso. Entonces, de responder esas preguntas anteriores que les van a permitir un poco clarificar el tema de la idea y el sentido del proyecto. Con este punto ya, digamos, es el punto de partida de la formulación del proyecto, que es hacer el análisis situacional, el diagnóstico de la situación inicial. Profundizamos en qué es esto, de hacer una radiografía del contexto, de cuál es, digamos, la realidad que debe ser atendida, cuál es la necesidad que existe, cuál es esa situación indeseada que está en ese territorio. Y para hacerlo, el cómo, ¿cierto? Que es aquí lo que interesa un poco, es cómo hacemos un análisis. Entonces, la idea es que se dejan planteadas aquí unas preguntas orientadoras que les puedan facilitar el tema el tema de este diagnóstico, en el sentido de que ustedes puedan hacer una lluvia de ideas alrededor de estas preguntas, como les digo, de echar, pues, digamos, un poco de corriente, tratar de delimitar lo mejor posible esa situación actual que está, digamos, allí en ese territorio. Eso es tratar de delimitar el problema, tanto, digamos, cuál es el problema, a quiénes está afectando, qué está ocasionando ese problema y cuáles son los efectos que, pues, ese problema está generando también. Y por qué la necesidad, pues, digamos, de resolverlo, para quizás ya, pues, entrar a profundizar ese tema de la situación que está, pues, digamos, allí. Entonces, bueno, para eso, pues, digamos que parte de esto para mí, pues, creo que puede facilitar ese ejercicio, al igual que cuando usted va a la consulta al médico, pues lo primero que le dice el médico: cuénteme qué es lo que tiene. Entonces usted empieza a construir una historia, una narración, ¿cierto? Alrededor de todas sus dolencias que tiene. Entonces usted llega donde el médico y le empieza a decir: doctor, es que desde hace una semana vengo presentando unos mareos muy fuertes, me da mucho sueño, se me quitó el apetito, no puedo dormir, ¿cierto? Me dan escalofríos y que, pues, no se me ha quitado en el tiempo, y esto, pues, no me ha dejado trabajar, no me ha dejado hacer mis actividades normalmente. Y pues la tarea del médico allí es, digamos, dar, ¿cierto?, con un buen diagnóstico. Entonces, esa precisamente es la tarea que ustedes que están en este curso, pues la idea es que ustedes puedan hacer unos buenos diagnósticos, aterrizarlos en todo sentido, pues, que la situación amerita. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues aquí, que en este ejercicio, pues, ustedes puedan contar la historia, ¿cierto?, de esa problemática. Entonces, por eso el tema de las preguntas orientadoras, de construir una historia, una narración, que eso es precisamente cuando veamos ya la MGA,
pues nos va a pedir una descripción del problema. O sea, aparte de yo identificar el problema central, entonces es tratar de dar una descripción, una explicación, digamos, de ese problema en términos de tiempos, contexto, de cuándo inició. Entonces, eso es precisamente lo que pues ustedes, también otro compromiso, este sería el segundo compromiso, además de las preguntas orientadoras, es que ustedes puedan construir pues una historia de lo que pues está sucediendo allí. Entonces, por ejemplo, y creo que la mejor práctica es lo siguiente: imagínense ustedes que el candidato, ¿cierto?, llega ahorita y organiza una reunión para hacer conocer sus propuestas y escuchar también a la comunidad sus problemáticas. Entonces, cuando ustedes llegan a estos espacios, pues ustedes llegan es con una narración, con una historia, doctor. Lo que sucede es que aquí en el corregimiento estamos padeciendo, viviendo, ¿cierto? Por el tema de las vías, por el tema pues de los proyectos productivos. Entonces ustedes empiezan a construir esa narración pues que facilita el tema de la descripción de ese problema. Entonces, allí la cosa es que, como les decía, es que puedan ustedes allí construir una historia o una narración alrededor de esa problemática, así como lo decía Guillo. Entonces, hacer una historia, ¿cierto? Una narración de qué es lo que está ocurriendo allí en su comunidad alrededor, digamos, de lo que están planteando con esa cubierta que, pues, como propuesta, digamos, de proyecto que traen aquí, pues, a este espacio. Entonces, este sería, pues, otro de los compromisos que, pues, ustedes se sumarían. Entonces, digamos que aquí lo que estamos viendo, ya más que una parte, pues, teórica, es una cuestión de trabajo, ¿sí? De que ya o ya empezamos a desarrollar unas actividades puntuales, porque como les decía, pues esto es más cuestión de sentarse hacer y pensar, y claro, obviamente con el tema de la asesoría, de fortalecer y mejorar pues estas propuestas en el sentido de que pues sean propuestas viables técnicamente y que puedan, digamos, en un escenario de evaluación de proyectos ante cualquier institucionalidad, pues por lo menos cumplir con la rigurosidad mínima y los aspectos técnicos para pues ser financiados en estos casos. No sé, compañeros, si tengan preguntas, abramos unas intervenciones allí. Don Benjamin, bien pueda. Gracias, gracias, profesor. Era para proponerle a las compañeras y compañeros y a usted, profe, si a las 6 en punto podríamos hacer un paréntesis de unos 5 minuticos. Gracias, profe. Listo, vale, no hay problema. A las 6 en punto hacemos un break, un pequeño descanso allí para que puedan tomar café con pan. Listo. ¿Quién más? Bien, entonces ahí estaríamos, Raúl, bien pueda. Sí, no, sino que está mirando la explicación y está muy bien hecha la que nos hace. No, sino que la pregunta mía es, o sea, cuando yo, o sea, lo que quiero es elaborar un proyecto de placa huella, ¿sí puedo? Sí, claro. Entonces, para seguir con mi trabajo sería con ese, ¿no? Para ya empezar allá a trabajar. Bien, listo, Raúl. Sí, claro que sí. Listo, y gracias por la explicación. Bien. Muy buena. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos por allí, compañeros, con respecto a estos dos momentos de la sesión del día de hoy? Entonces, Jolman, bien pueda. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues mi pregunta es que ahí en el diagnóstico entonces sería en sí responder todas las preguntas redactado en un texto, o también se podría como agregar así gráficos como para que sea más comprensible. Sí, también lo pueden hacer allí. Entonces allí, Jolman, esto creo que lo trabajamos contigo pues hace tiempito. Entonces la cosa es que responder estas preguntas que están aquí, ¿cierto? Este sería el primer ejercicio de este documento que llama Identificación de Proyectos, cómo iniciar la formulación de proyectos, que lo que busca
un poco es clarificar, delimitar esa idea de proyecto que ustedes tienen allí. Entonces, profundizar un poco en esa idea, qué es lo que pues ustedes quieren lograr con la implementación, con la ejecución del proyecto. Ya en un segundo momento, pues estaría este documento que es ya, digamos, el primer paso para la formulación del proyecto, y la idea es que aquí puedan desarrollar un diagnóstico de la situación actual, con lo que pues ya mencioné en qué consiste esto. Ustedes puedan utilizar estas preguntas orientadoras para pues tratar de identificar o realizar ese diagnóstico, y que posteriormente pues puedan ustedes aquí apoyarse en escribir pues una historia, una narrativa, o como lo comenta Jolman, con un poco ya de gráficas, bueno, de insumos, ¿cierto? Todos son bienvenidos. La idea es que piénsese cuando el documento llegue al evaluador del proyecto, pues tenga los insumos, tenga la idea clara de cuál es el problema pues que se quiere resolver, o tenga claro la situación que está viviendo esa comunidad y el llamado que hacen a través del proyecto, que con las inversiones pues puedan mejorar esa situación. Entonces, eso por allí, Yolman. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, señor. No, otra pregunta. Sí. El diagnóstico sería en base a la idea, ¿verdad? Sí, claro que sí, al contexto que ustedes tienen allá. Entonces, si es con el tema de la ganadería que habíamos conversado inicialmente, es contar qué es lo que está sucediendo pues alrededor de toda la situación de la ganadería, que hay una baja producción, que no hay producción, que hay enfermedades, que no hay razas. Bueno, ustedes ya verán pues todos los elementos del caso. Eso es más que todo lo que quiero decir. La idea es que cuando ustedes tengan eso, pues hagamos una revisión conjunta y podamos, digamos, mejorarlo en términos de narrativa, de redacción, técnicos, de tal manera pues que por lo menos ustedes ya tengan un problema pues identificado, bien argumentado. Eso es lo que pues digamos busco yo en este momento. Identificación de un problema bien argumentado, que tenga un contexto, una población afectada, una ubicación, una delimitación geográfica de esa problemática, que eso es precisamente luego lo que nos va a dar la justificación por qué intervenir la vereda tal o el corregimiento tal del municipio X. No sé, Yolman, si con eso ya te aclaro un poco mejor. Yolman. Sí, correcto, señor. Listo, bien. Bueno, preguntas. Listo, entonces yo creo que antes de seguir, pues entonces démonos un espacio, ¿cierto? De unos 5 minuticos, como lo decía Benjamin, para pues hacer la pausa activa, y pues nos reunimos a las 6:05 en punto. Muchísimas gracias. Gracias, profe Cristian. Estos conceptos, ¿no? Que estamos aquí ya. Entonces, allí, pues ya después de que ustedes puedan construir, pues ojalá que ya todos estén conectados. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces allí ya pues comparto pantalla nuevamente. Entonces para quienes apenas ingresan, pues hoy estamos ya pues viendo, pues ojalá hayan cumplido con el compromiso, para quienes apenas se conectan, de la sesión anterior, de poder completar esta matriz, que un poco es para identificar o mejorar esa idea de proyecto. No necesitamos pues en un primer momento una argumentación pues exhaustiva del tema, más en la vía pues de colocar una lluvia de ideas o de ideas clave, ¿cierto?
pues uno pueda luego ya con lo que vamos a ver, pues empezarlas a aterrizar. Hoy ya estamos dando pues inicio a la formulación y estructuración pues de estos proyectos, y uno de los momentos más importantes es el tema del diagnóstico de la situación actual. De aquí lo que hemos propuesto, pues un concepto, ¿cierto?, de qué es esto de la situación actual, del diagnóstico, y cuáles pues pueden ser esas preguntas orientadoras que puedan allí un poco, que puedan un poco pues realizar orientar, ¿cierto?, más que todo, la realización de este ejercicio con una lluvia de ideas. Lo que se está pidiendo es una lluvia de ideas, no precisamente un texto pues estructurado, pero igual si están en la capacidad pues también lo pueden hacer. Y ya en este momento es que ustedes puedan allí construir una narrativa o contar una historia de la problemática que ustedes están viviendo en esa comunidad, localidad o territorio, y que sea precisamente parte de la justificación de la intervención de ese proyecto. Entonces, una gran parte del interés que tiene toda formulación del proyecto es concentrarse en hacer un buen análisis de la situación actual, y precisamente en varios aspectos, pero el principal es en identificar pues claramente cuál es la problemática central, pues digamos que está pues allí. Colocamos pues varios ejemplos. Después de que ustedes cuenten esa problemática, ¿cierto?, la idea es que ustedes puedan pasar a este otro ejercicio que es la matriz de análisis de problemáticas. Entonces allí un poco habíamos, en el marco pues de lo que alcanzamos a ver el año pasado, pues desarrollar esta matriz con otras preguntas orientadoras. Entonces la idea es que pues aquí hay unos ejercicios que dieron respuestas ustedes mismos, y creo que es pertinente pues volverlo a revisar, quizás como ejercicio de la clase del día de hoy, para que pues ustedes tengan allí pues elementos. Entonces recordarles que con esto pues ya, y con esta matriz pues habría ya 3 compromisos. El primero de diligenciar las preguntas, el segundo de construir esta narrativa, esta historia, como ustedes lo quieran llamar, alrededor de esa problemática, y lo tercero es ya en esta matriz pues analizar las problemáticas que están allí bajo estas preguntas orientadoras que pues están allí. Entonces en esta matriz de análisis de problemáticas pues vamos a encontrar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las problemáticas que están afectando a su comunidad o territorio? ¿Quiénes son los afectados por la problemática? ¿Dónde se encuentran localizadas estas problemáticas? ¿Qué municipios, corregimientos, veredas está afectando esta problemática? ¿Cuáles son las causas que originan el problema o qué cosas está generando este problema? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias que está generando este problema? ¿Por qué es importante solucionar esta problemática? ¿Cuáles son las posibles actividades que permitirían solucionar el problema? Entonces aquí, este ejercicio, pues que nuevamente como lo hicimos ya participativamente, entonces la idea es volver a recordarlo, pues con los aportes que hicieron en ese momento. Entonces aquí hablaban de una problemática que era la zona de riesgos por amenaza de deslizamiento. Entonces, si mal no estoy, esto es para allá, para donde está Raúl en Mercaderes. Entonces lo que me dice aquí es, en la segunda, ¿quiénes son los afectados por esta problemática? Entonces aquí lo que vemos es que es toda la comunidad, ¿cierto? Y en esta tercera, ¿dónde se encuentran localizadas estas problemáticas? ¿Qué municipios, corregimientos, veredas está afectando? Entonces allí lo que plantean son la vereda de Las Cruces, corregimiento de Esmeraldas, municipio pues de Mercaderes. Entonces aquí ya uno puede empezar a construir una narrativa de que pues existe una problemática de una zona de riesgos o de amenaza de deslizamiento de tierras que está afectando a la comunidad de la vereda Las Cruces y del corregimiento de Esmeraldas del municipio de Mercaderes. Aquí en la pregunta de cuáles son las causas que originan el problema o qué cosas está generando este problema, entonces aquí lo que vemos son las fallas geológicas
y naturales, ¿cierto? Como una explicación a este tema de los deslizamientos que pues están presentando allí. En la otra pregunta, que es cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias que está generando este problema. Lo que dicen es que no se puede ejecutar. ¿Cuáles son las consecuencias? Que no se puede ejecutar proyectos por estar en esta zona de riesgo. ¿Por qué es importante solucionar esta problemática? Entonces aquí nos dan 3 razones. La primera, le daría más oportunidades a la vereda, permite el desarrollo de proyectos y se mejora la prestación de servicios de salud y de educación. ¿Cuáles son? Y en la otra pregunta, ¿cuáles son las posibles actividades que permitirían solucionar el problema? Entonces aquí lo que comentan son 2 posibles actividades. Reubicación de personas en alta amenaza de riesgo y quitar la declaración de la zona de riesgo. Entonces, este ejercicio pues lo que busca un poco es facilitar y clarificar pues el tema de la problemática que hay en territorio. Eso es pues digamos uno de los propósitos que busca este pequeño ejercicio. Allí lo segundo es el tema de la otra problemática, que es la escasez del agua para el desarrollo de proyectos productivos. ¿Quiénes son los afectados? Toda la comunidad, y cuando hablan de toda la comunidad, es la comunidad de la vereda de Las Cruces, del corregimiento de Esmeraldas y del municipio de Mercaderes. Aquí en las causas que originan ese problema o qué cosa está generando el problema, aquí hablan es de un predio donde nace el agua, no cuenta con actividades de reforestación. Y aquí, ¿cuáles son las consecuencias? 2 cosas. Uno, pues de que esto genera conflictos entre la misma comunidad, y lo segundo es que no se pueden realizar huertas, proyectos y trabajos comunitarios en tiempo de verano porque pues se secan las matas. ¿Por qué es importante solucionar esta problemática? Porque da una mejor oportunidades en salud, se reducen los tiempos de transporte de agua, y esto porque pues si no hay un suministro del agua a través de una red, pues la gente tiene que utilizar otros medios, emplear tiempo de lo que hacían para otras jornadas para pues buscar el agua, trasladarlas hasta la casa. Entonces allí pues hay otros tiempos que no se cuentan allí, pero que afectan, digamos, este tema. Y lo otro, pues que se cuenta con una oferta de agua para la comunidad. Esto quiere decir pues de que hay una disponibilidad del agua. ¿Y cuáles son las posibles actividades que permitirían solucionar el problema? Pues la compra del predio, por el cual le están pidiendo unos 35, 40 millones. Otra actividad que permitiría solucionar el problema es aumentar la capacidad del acueducto con otra fuente hídrica complementaria, más costo por distancia, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto es el análisis de una segunda problemática. En tiempo de cuál es la problemática, los afectados, la ubicación geográfica, las causas, qué es lo que está generando, por qué se debe resolver y posibles actividades que puedan realizarse para solucionar esta problemática de la escasez de agua. Otra problemática que hablaban aquí, pues creo que todo esto casi que lo hicimos con el caso de Raúl en Mercaderes, es el mal estado de las vías. ¿Quiénes son los afectados? Los niños y estudiantes y los estudiantes, las personas enfermas, se desplazan en Chacana, ¿cierto? Por el tema del estado de las vías. Los afectados, pues, es la misma comunidad, la de las veredas Las Cruces, del corregimiento de la Esmeralda, del municipio de Mercaderes. Aquí, digamos, la causa, ¿cierto? Es el tema, pues, del abandono estatal, aduciendo, pues, de que el tema de las vías, pues, es un tema de una responsabilidad del Estado, representado ya sea en el gobierno nacional, del gobierno departamental, del que sea, pues, digamos, responsable de este tema de las vías. Aquí dentro de las causas, pues, hablan del tema de los derrumbes, o perdón, de los efectos. Es el tema de los derrumbes y del tema de las vías intransitables. Entonces, aquí dentro de las
justificación es para bajar los productos, es decir, sacar los productos de las fincas a los centros, ¿cierto?, de comercialización y movilizarse para abastecerse de alimentos. Y tercero, que los niños puedan estudiar. Lo cuarto, para el tema de la prestación de los servicios de salud. Y las actividades, que es, digamos, la propuesta que nos plantea el compañero Raúl, es el tema de la pavimentación de las vías terciarias, como lo decía hace un momento con el tema de la placa huella, o lo otro es con el mantenimiento permanente de las vías terciarias. Aquí hablábamos pues de otra problemática que era pues un poco aquí para el tema del contexto de la ciudad de Popayán, pues es el tema, la problemática de la drogadicción. Aquí cuando hablábamos de quiénes son los afectados, la comunidad del barrio Las Américas, especialmente los jóvenes. Y la ubicación pues también pues iba a ser allí el tema del barrio de Las Américas, del municipio de Popayán. Dentro de las causas que explican este tema de esta problemática de la drogadicción es la baja supervisión de los padres, de las amistades escolares que influyen en estas conductas, los efectos que están allí, el tema de la adicción y dependencia a diferentes tipos de sustancias psicoactivas, el aumento de la inseguridad, la mejora. Y aquí pues digamos, ¿por qué solucionar este problema? Pues planteaban acá que esto pues podría mejorar la convivencia intrafamiliar y comunitaria, y que dentro de las posibles pues actividades que se podrían realizar son campañas de educación sobre el consumo de drogas en comunidad y en establecimientos educativos, tratamientos de rehabilitación de personas en adicción, casas o fincas de rehabilitación, desintoxicación y la oferta educativa de educación para el trabajo. Entonces, digamos que pues allí hay ya pues unos ejemplos ya pues aterrizados en su momento, perdón, para pues digamos hacer este análisis de las problemáticas. Entonces, con estas preguntas de identificación, quiénes son los afectados, dónde se encuentran, las causas, los efectos, una justificación de por qué es importante, cuáles son las posibles actividades que permitirían solucionar el problema. Entonces, preguntas, compañeros, con respecto. Entonces, vamos en 3 ejercicios ya. Para que ustedes vayan pensando allí, pues, cómo trabajar, cómo empezar a hacer ya, pues, la dinámica de estos compromisos que, pues, se van sumando en la dinámica de este curso de proyectos. ¿Preguntas? Hola, hola. ¿Esa lleva el número? Profe, una pregunta. Sí, claro. Profe, también frente al tema de que sería, por ejemplo, en la parte de las amenazas de tipo ambiental, como es los deslizamientos en masa, que sería ahí, también no sería como una dificultad. Otro problema es el desconocimiento por parte del Estado en algunos funcionarios que desconocen incluso la normativa para atender los desastres ambientales. Otro aspecto es que por la debilidad de los municipios no tienen el acompañamiento interinstitucional que deberían tener. Por ejemplo, el tema de el acompañamiento de Ingenio Minas. No sé cómo estará ahora. Leía, por ejemplo, y qué pena, compañeras, compañeros, qué pena, profe, me devuelvo un poco y
en el tema de rosas, por ejemplo. En 1990 ya, desde 1990 ya había una recomendación muy específica, que era que Rosas estaba ubicada, en esa parte, estaba ubicada en una zona de alto riesgo. Eso tiene un nombre técnico, científico, que se me escapa por el momento. Es una fractura que viene desde el Chocó, pasa por Rosas, pasa por, incluso va hasta Antioquia. Tiene una ramificación que entra al Huila. Entonces un ingeniero alemán hizo esa observación, pero la negligencia del Estado, el desconocimiento de los funcionarios, la falta de acompañamiento interinstitucional también es una causa del problema para tener en cuenta en el diagnóstico, profe. Pues ahora mirando, leyendo, releyendo el tema de Rosas, me encontraba con esa parte. Gracias, profe. Vale, Benjamín, muchísimas gracias. Sí, lo que ustedes refieren, pues un poco, pues al tema de lo que se conoce como la falla del Romeral, ¿cierto? Que está atravesada por toda esta región hasta bien Antioquia, lo que ustedes decía hace Sí, un sí, momento, ¿no? profe, eso, gracias. Bien, sí, claro que sí, esos son, pues, digamos, elementos, pues, para tener aquí, por lo menos aquí hay estudio en Popayán que, pues, supuestamente aquí está atravesado por más de 72 fallas geológicas, entonces, pues, y aquí estamos. Pero bueno, sí, claro, esos elementos, pues, hacen parte del contexto y, pues, la idea es también, obviamente, es dado el contexto, pues, también, digamos, utilizarlos un poco. Raúl, ¿va a intervenir? Es- Sí, Raúl, bien pueda. Profe, una preguntita. Claro, En el todas. caso del café, una problemática es que la gente que no tiene capacitación, ¿no? Ujú. Pero una de las soluciones sería que por medio del SENA se les pueda dar una capacitación a las madres cabeza de hogar para que no solo el café lo vendan, sino que también se pueda transformar. Gracias, profe. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Tú ya, tú ya das un paso adelante ya en plantear, pues, alternativas de solución, ¿no? Que era parte también de lo que conversábamos con las preguntas orientadoras, ¿no? Entonces ya quedaría allí como gestionar capacitaciones a través de entidades públicas de educación. Entonces, a través del SENA podría, pues, por lo menos uno plantear, pues, una cosa, pues, allí con eso. Pero, Ok, profe, gracias. listo. Pero entonces sí me gustaría, Margot, yo te entiendo, tienes la claridad del tema, pero allí lo que podamos hacer es la mayor lluvia de ideas con respecto a todas las problemáticas, causas y efectos alrededor de que no exista un tema de una transformación de café, ¿cierto? ¿A qué se debe Ajá, eso? sí, sí, profe, esa es, o sea, esa es como mi idea y como yo digo, como una de las soluciones, porque pues por acá todo el mundo sabe es producirlo, venderlo, más no tiene como esa capacitación, como esa idea, que eso es como lo que más se necesita. Gracias, profe. Listo, vale, sí, de acuerdo. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos por ahí? Raúl. sí, no que estaba viendo lo que usted nos está relatando ahorita. O sea, cuando uno, o sea, yo voy a meter el proyecto de, bueno, de placa huella, ¿no? Ujú. Solamente coloco los problemas, solamente de lo que es placa huella, ¿no? Porque pues ahí en el que usted hicimos los dos la otra vez, Ujú. que lo hicimos, ahí hay varios problemas que hay acá en la comunidad. Pero entonces sería, pues, o sea, no será solamente nomás un solo o toca hacer lo mismo que está ahí. Bueno, buena pregunta. Y esa es la tarea del formulador del proyecto. O sea, no hay una sola,
¿cómo decirlo? No hay una sola formulación, ¿cierto? Entonces, si por lo menos ya teníamos una idea pues planteada previamente, pero hoy tú dices, esa idea hay que revisarla y hay que ajustarla más es a un tema de placa huella que a una idea general que pues habíamos planteado allí. Estás en todo, estamos de acuerdo, hay que pues digamos realizarlo, porque pues digamos con la formulación de proyectos lo que se trata en el mejor caso posible es tratar de delimitar de la mejor manera el tema de la formulación del problema. Entonces, si tú consideras, ¿cierto? Ya ahí das los argumentos de fondo de, pues digamos, poder pues presentar ese ajuste. Entonces, esa es la tarea pues del formulador de proyectos y con esto para decirle a todos de que en un proyecto no hay pues una única formulación. Puede ser que el proyecto avanza en su formulación y pues digamos como lo plantea Raúl, ya la cuestión nos da un panorama tan amplio que pues ese problema central que habíamos proyectado, escrito inicialmente, pues no lo es, más bien es una causa y pues que existe otro problema central, pero pues eso ya lo da, digamos, parte del desarrollo de la formulación, pero esa es la tarea, Raúl. Bien, más preguntas. Entonces aquí pues hay más tareas ya que se suman allí. Voy a ver si de pronto en este ejercicio tratarles de presentar un poco cómo con una formulación reciente de un proyecto para pues, la atención del caso. Benjamin, bien pueda. Qué pena, profesor. Sí. Una pregunta, para el tema, por ejemplo, de la energía solar, ¿vienen ya funcionando en el país proyectos? ¿Qué accesibilidad tiene, por ejemplo, los sectores populares a hacerse a proyectos de energía solar? Si estos proyectos son subsidiados, ya hay muestras de el éxito en estos proyectos, profe. Gracias. Benjamin, hágame un favor, repítame la última parte, porfa. Sí, la última parte de la pregunta es que si respecto a respecto a la energía solar, ya vienen destacándose con éxito algunos proyectos con resultados, así de tipo como nosotros, hacia la parte popular y campesina. Gracias, profe. Bien, sí, ahí yo tengo pues experiencia pues, de unos pequeños proyectos que viene adelantando la CRC, pues digamos en este tema de cambio climático, de aprovechamiento de energías limpias, ¿cierto? Ellos están impulsando pues dos proyectos, uno es el de estufas ecoeficientes con bosque energético, pues se llama pues esa solución, uno que es darle una estufa pues en términos de diseño que sea ecoeficiente y toda esa cuestión, y pues darles un bosque energético. Un bosque energético es el tema de unos maderables, ¿cierto? La siembra de unos maderables que luego van a ser, pues digamos, aprovechados para esta estufa ecoeficiente, de tal manera, pues, de que no incida en el tema de la deforestación, pues, digamos, de cuencas, de los mismos reservorios de la finca, etcétera, etcétera. Y la otra solución en este tema para, pues usted lo dice, lo popular, lo pequeño, digámoslo así, pues es el tema de las celdas fotovoltaicas que están instalando para pues suministrar pues energía a estas familias. Entonces, digamos que son los proyectos que pues hay así que yo tenga conocimiento por aquí en el Cauca. El resto pues son proyectos más privados, como los que vemos de pronto en La Guajira, esos grandes extensiones de paneles solares, de parques eólicos y toda esa cuestión. Eso por allí, Benjamin. Muchas gracias, profe. Bien, no sé si haya más preguntas. Benjamin, bien pueda. No sé si levantó bajo la mano.
Bueno, entonces allí un poco, pues, digamos, denme un segundito, yo hago memoria un poco. Si hay alguna otra intervención, bien puedan. Qué pena, profe. Profe, Sí, señor. que dentro de determinados sectores hay, siempre se presentan diversas problemáticas. Entonces, mi pregunta es, pues, atender las principales, ¿no? O la principal, pero dejar en tiempos, en periodos de tiempo, las otras problemáticas y las trabajando. ¿Cómo hacer entonces ese? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Es el mismo? ¿Para qué? Para seguir trabajando otras problemáticas en un determinado sector, por ejemplo, que se presente uno el tema por ejemplo, que sea el señor, que se puede presentar en una sola localidad, por decir algo, un tema de drogadicción, un tema de infraestructura deportiva, tema de servicios públicos, un tema de vías, ¿sí? De esas Sí. se escogería la principal, pero pues todas las demás son problemáticas y hay que resolverlas. Entonces, ¿cómo hacer ahí? ¿Cómo iríamos ahí? Gracias, profe. Sí, no, la idea, pues es un poco, pues usted plantea ya, pues digamos, ya es una propuesta más amplia que pues podría dar para pues hablar de un banco de proyectos, ¿cierto? Y pues ahí la idea es que pues también parte de este ejercicio posteriormente es poder consolidar pues como unas acciones territoriales en clave pues del contexto que exista y que esto pues permita el tema de la reactivación económica, social. Entonces ahí yo lo que uno podría proponer ahí es el tema de la elaboración de un banco de proyectos, pero un banco de proyectos en la idea de en la idea pues sí, en la idea pues de un mini perfil de proyecto aterrizado un poco a esto que estamos viendo acá. Entonces, por lo menos si uno es juicioso en esto, sí les estoy presentando, sí. Esto daría para construir un banco de proyectos, esto que ustedes están viendo acá. Entonces yo ya construyo mi banco de proyectos, aquí título del proyecto, le puedo agregar, entonces problemática, afectados, ya puedo pues como especificar mucho mejor cuáles son las actividades, entonces yo ya la actividad o el producto, ciertas actividades o productos, entonces en este caso, bajo aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto? ¿Quiénes son los afectados de la Almaguer, en Almaguer, las causas que originan eso, cuál es la posible alternativa, pues ya la construcción de una cubierta. Entonces ya con eso yo empiezo a delimitar problema, pero también una propuesta de solución específica a esa problemática. Entonces con esto un poco pues mejorado nos daría para construir un banco pues de ideas, de proyectos que podrían en algún momento ser de interés y colocarlos allí en la mesa, ¿sí? Con la negociación que pues pueda haber allí. Entonces, no sé si eso responde un poco allí la pregunta. Perfectamente, profe. Le agradezco mucho y ya, gracias. Bien, sí, déme un segundito que estoy tratando de buscar un documento y no lo encuentro para hacer esa... Oye, no, baja puerta bien. Llegaron los quesos. Oh, ¿quién habla? Bien, entonces creo que aquí ya encontré el documento. Esperen un momentico. Listo, entonces un poco allí como para ilustrar este tema de la narrativa, ¿cierto? Porque es importante esto de la narrativa. Voy aquí a
compartirles en pantalla pues un proyecto que formulamos y que está, pues bueno, ya se ejecutó con la gobernación en el año 2018 para la implementación de 60 soluciones productivas para la diversificación y generación de ingreso en familias afectadas por cultivos de uso ilícito en el macizo colombiano, Almaguer, Bolívar y Mercaderes. Entonces aquí, digamos, un poco en ese tema de la narrativa, es aquí lo que les comentaba, ¿no? Desde acá, población afectada por el problema. Entonces aquí pues hay una identificación, entonces aquí estamos hablando, si bien los efectos de la problemática en Colombia llegan a 74.000 familias en el departamento, en Colombia, en el departamento del Cauca las familias afectadas son cerca de 5.000. El proyecto se concentrará en 300 familias con un impacto ampliado a 1.700, perdón, 71 personas. Entonces allí ya hay una clarificación o identificación pues de ese colectivo, ¿cierto? Que está evidenciando ese problema. Entonces, este proyecto, pues digamos, tiene un contexto específico y es que este proyecto hace parte pues de un proceso de movilización y negociación con el, entonces, sí, con el gobierno departamental, que en su momento pues estuvo el señor Temístocles Ortega. Esto es una movilización que hubo allí en Bolívar con comunidades pues digamos cocaleras y que estaban buscando pues un proceso pues de diversificación de cultivos y hacer el tránsito pues hacia otro tipo pues de líneas. Entonces aquí en el planteamiento el problema central que sería pues la narrativa de ese proyecto, pues aquí hay un poco pues de varias cosas, ¿no? De fuentes de datos, de unos análisis técnicos, ¿cierto? Porque pues aquí pues se profundizó mucho en este tema, pero pues digamos esa manera de ejemplo. Y yo soy de la idea de que pues esto que está aquí hay que colocarlo en una manera más fácil, entendible para pues el tema del evaluador, pero también para quien lo proyecta allí. Entonces un poco para que ustedes puedan ilustrar y ahora pues si nos alcanza el tiempo pues les presento un poco ya uno más narrativo con otro proyecto de cooperación. Entonces, en Colombia, dice, según el Sistema de Monitoreos de Cultivos Ilícitos SINCI, para el año 2016 existían 146.000 hectáreas de coca y 595 hectáreas de amapola, de las cuales en el departamento del Cauca existen 12.595 hectáreas de coca y 162 de amapola. La gran mayoría de estos cultivos se encuentran en el macizo colombiano. Son diversas condiciones que existen para la permanencia de cultivos de uso ilícito en el macizo. Entonces, digamos que desde aquí, si obviamos esta primera parte que es muy técnica y muy aburridora, pues aquí ya ahí empieza a haber una narrativa, ¿cierto?, de lo que es lo que está sucediendo en el macizo alrededor del tema de los cultivos de uso ilícito. Entonces, nuevamente, son diversas condiciones que existen para la permanencia de cultivos de uso ilícito en el macizo. Asimismo, dramáticas consecuencias que ha tenido que pagar la población campesina, afrodescendiente e indígena de la región, en especial la desintegración familiar, homicidios, desplazamiento que han impedido la convivencia pacífica en la región. Como se puede ver, el problema es de enfoque. Mientras el gobierno nacional se concentra en las matas, áreas sembradas de cultivos de uso ilícito, para quienes habitan la región y sus gobernantes regionales, el problema se debe concebir de manera integral, poniendo en el centro a los campesinos y sus familias. Por ello, la solución del primero es la fumigación, o sea, del gobierno nacional, y erradicación forzada, estrategia equivocada, porque en 12 años de una fuerte ofensiva de erradicación de cultivos siguen aumentando. Por el contrario, al poner en el centro a la población, la estrategia de solución se centra en el desarrollo rural integral, seguridad para el ejercicio de los derechos, apoyo para la producción agropecuaria lícita y fortalecimiento de la organización social, empresarial y de liderazgo regional.
En este contexto, entonces aquí ya, hasta aquí, hay una descripción del problema, ¿cierto? Entonces, presencia de cultivos de uso ilícito con unas consecuencias claras que están aquí, ¿cierto? Sobre una población identificada, campesina, afrodescendiente indígena, que está generando, ¿qué? Desintegración familiar, homicidios, desplazamiento, etcétera. Y, digamos, una explicación de ese problema, por qué la permanencia de esos cultivos. Entonces, aquí esta narrativa lo que nos dice es que es un problema de enfoque, ¿sí? Que el tema de cultivos de uso ilícito es un problema de enfoque. Y aquí lo que explica esta narrativa, esta historia que nos están contando acá, es que el gobierno nacional tiene una especial atención en erradicar las matas, es decir, que la acción del Estado se dirija a disminuir el área sembrada de esos cultivos de uso ilícito. Entonces dice aquí, para quienes habitan la región y sus gobernantes. Entonces aquí hay una invitación clara, ¿cierto?, de que este proyecto está concebido con otra claridad, y es que se debe priorizar una atención integral, y esa atención integral consiste poniendo en el centro de la atención al campesinado y la familia y no la mata. Entonces digamos que allá hay un cambio radical en el tema, digamos, del enfoque que está allí. Y sigue justificando aquí, pues como lo ven ustedes aquí, que la solución del primero es la fumigación y erradicación forzada, ¿cierto? Entonces, que es una estrategia equivocada, y lo argumenta porque, y ahí la historia, ¿cierto? Lo importante, pues, de tener la historia de la cosa, porque entonces yo le doy claridad al evaluador de que es una cosa que viene de hace mucho tiempo con toda esa cuestión, porque en 12 años de una fuerte ofensiva de erradicación siguen aumentando por el contrario. Entonces, allí hay una clarificación y una explicación de una narrativa. Y miren lo que se hace, pues, brevemente en 2 párrafos. En 2 párrafos yo explico la historia, ¿cierto? Narro la historia de lo que está sucediendo allí. Entonces, presencia de cultivos de uso ilícito, problema de enfoque para la atención, que el gobierno nacional está equivocado, que desde el gobierno territorial se deben promover otro tipo de escenarios, y uno de ellos es el tema de colocar en el centro a la familia y no la mata. Punto. Ese es todo el problema que allí se está, perdón, se está colocando en esta formulación de este análisis situacional. En este contexto, dice, el presente proyecto, concebido a partir de una amplia participación y concertación con familias cultivadoras de ilícitos, es una iniciativa que dará las enseñanzas y aprendizajes necesarios para determinar una estrategia desde las regiones marcados en las políticas nacionales y el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, firmado entre el Gobierno Nacional y la FAREPET. En el proyecto se revisarán las consecuencias generadas en las comunidades. Bueno, yo creo que allí ya hay, pues, digamos, como un tema de una explicación más detallada, pero la cuestión es que si nos quedamos con estos 2 párrafos para no cargarlos de ustedes de información, es que aquí está el análisis situacional. En esos 2 párrafos está, y al resto, digamos, son explicaciones más de fondo, pero un poco, pues, es allí lo que se busca con este tema. Entonces, eso por allí con este ejemplo, un tema, pues, de cultivos de uso ilícito, para que, pues, ustedes lo tengan presente, que pues no es una cosa sacada del otro mundo, es, digamos, la vivencia tal cual como ustedes la están teniendo, pues, allí en el territorio, de tal manera que uno la pueda ordenar a través de oraciones. Entonces, aquí hay una oración, aquí hay un conector, otra oración, ¿cierto? Que dan un conector. Entonces esto, digamos, es un poco de la estructura también para compartirles un poco. Y pues, digamos, de otro ejemplo, pues más reciente en la formulación, pues si ustedes tienen allí, allí un caso más reciente, por lo menos puede ser un proyecto
de ayuda humanitaria que pues acabo de formular hace pocos días para el tema de la atención de emergencia en el municipio de Rosas, por el tema pues de los desastres naturales. Y pues aquí me pide lo siguiente, dice análisis de problemas y objetivo del proyecto. Entonces la idea es que luego con esta sesión, pues nosotros podamos hacer ya el análisis del problema, el problema central. Entonces, por lo menos para este proyecto, el problema central es limitar respuesta humanitaria de las autoridades nacionales y regionales a damnificados de los corregimientos de Loma Bajo y Párraga del municipio de Rosas en situación de aislamiento y confinamiento por el desastre natural desde el 9 de enero de 2023. Entonces aquí un poco, entonces aquí es la narrativa, la historia del cuento, ¿cierto? ¿Por qué yo decirle, y aquí yo le estoy diciendo a la cooperación, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿por qué ustedes hoy nos tocan las puertas de gestionar un proyecto de ayuda humanitaria para atender a una gente que pues está viviendo una problemática? Entonces ahí salen un poco pues de preguntas y están siendo atendidas, qué es lo que está, cuál es la importancia, cómo llega este proyecto. Entonces aquí lo que obviamente cuando la gente no conoce el contexto es que con esto lo puedan acercar a esa problemática que está viviendo esa comunidad. Entonces está escrito más en el tema pues de contar una historia pues allí. Entonces dice, el pasado lunes 9 de enero de 2023, diferentes medios de comunicación, los cuerpos de socorro locales y la población del municipio de Rosas, a través de las redes sociales, compartían las impactantes imágenes y videos de la gran magnitud del desprendimiento de tierra entre las veredas La Soledad y Chontaduro del municipio de Rosas, que dejó totalmente incomunicado el tránsito vehicular sobre la vía panamericana desde el sitio de la catástrofe hacia el sur del departamento del Cauca y el departamento de Nariño. Entonces allí lo que se hace pues es, digamos, una descripción del hecho, ¿cierto?, de la catástrofe que hubo allí. Y aquí ya pues con esto ya daría pues una explicación del problema, ¿cierto? Entonces aquí ya empiezo pues a profundizar un poco más. Entonces continúa. En días pasados a la catástrofe, la población del municipio de Rosas, a través de sus perfiles en redes sociales, alertaron sobre los agrietamientos y pequeños deslizamientos de tierras que se venían presentando en las veredas anteriormente mencionadas. Esta alerta temprana comunitaria permitió una respuesta oportuna de las autoridades locales y de los cuerpos de socorro para la evaluación del riesgo y la reubicación de la población que se encontraba en riesgo inminente hacia los albergues y puntos de concentración en este municipio, de acuerdo a los protocolos de atención, como lo señala el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Rosas en sus redes sociales a escasos 2 días del evento. Esta respuesta oportuna evitó que se presentaran víctimas fatales, a diferencia de la tragedia en abril de 2019 en la vereda Portachuelo, que cobró la vida de más de 30 personas cuando quedaron sepultadas por un deslizamiento de tierras. Desde el momento en que se presenta esta situación, ha habido una respuesta institucional para la atención de los damnificados directos, que de acuerdo al censo y la cifra entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Gobernación del Cauca, ascienden a un total de 920 personas en 248 familias. El gobierno nacional ha realizado varios anuncios para la atención integral de estas familias y de la región, entre los más importantes. Primero, compra de predios en otros municipios para la reubicación de estas familias para el desarrollo de su proyecto productivo y de vida. Segundo, entrega de subsidios de arriendo como medidas de corto plazo. Tercero, la asistencia en ayuda humanitaria. Cuarto, la reconexión de la vía panamericana con la construcción de un viaducto que se estima pueda finalizarse en 4 meses. 5, la construcción de la variante Timbío, vereda del Estanquillo, que conectaría en el Bordo, municipio del Patía, evitando el paso por la falla geológica del Romeral. Su construcción se estima en más de 4 años y su contratación se realizaría el próximo año, siendo una solución de mediano y largo plazo. Pese a los anuncios, los damnificados directos han manifestado en repetidas ocasiones el temor a que el gobierno nacional los abandone y no cumpla con los acuerdos que se han logrado, y más en estos momentos que no cuentan con los medios
tierra, proyecto y vivienda para retomar a sus actividades productivas y familiares. Entonces aquí es donde viene, digamos, el problema que trata de explicar este proyecto. Aquí ya donde, digamos, hago un contexto, qué es lo que ha venido sucediendo desde el 9 de enero, ¿cierto? Desde la situación de la catástrofe, los anuncios del gobierno, que las víctimas o los damnificados directos están siendo atendidos, pero aquí ya, digamos, viene la otra cuestión de la historia. Sin embargo, el desprendimiento de tierras también se llevó gran parte de las vías secundarias y terciarias que conecta la vía panamericana hacia otras veredas del municipio de Rosas. Desde el momento de la catástrofe y hasta el día de hoy, quedaron totalmente incomunicados. Esto ha generado, como lo manifiestan los liderazgos locales, una difícil situación económica y social. En este sentido, se genera una situación de confinamiento y aislamiento de más de 350 familias, alrededor de 1.400 personas. La cifra puede ser superior puesto que existen núcleos familiares de más de 5 personas, de las veredas del corregimiento Loma Bajo, Golondrinas, bueno, los corregimientos de Loma Bajo, 2 puntos, Golondrinas, Loma Bajo, El Jigual, Florida, Pinzón, Berlín, Retiro, Bellavista y Peñablanca. La comunidad del... Entonces aquí lo que yo estoy diciendo, mire, señores de la cooperación, existe un hecho, ¿cierto? En la historia, existe un hecho desde el 9 de enero que se llevó pues vía la vía panamericana, que esto generó una situación pues de crisis humanitaria, de unos damnificados, que los damnificados están siendo pues digamos atendidos por la institucionalidad, que han habido pues digamos unas soluciones por parte del gobierno, ¿cierto? Y que hay un temor de esos beneficiarios allí. Y que parte de esa historia también, pues hay en ese mismo desprendimiento de tierra, pues se llevó gran parte de las vías secundarias y que está afectando a otras veredas. Y que en eso, pues hay unas familias que están siendo afectadas también, pero que no están siendo reconocidas dentro de ese censo de damnificados y que hoy se encuentran, esta es la problemática aquí, en una situación, como lo dice aquí, de confinamiento y aislamiento de más de 350 familias. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de contar en esa historia. Entonces, la comunidad del corregimiento, continuando allí con la historia, la comunidad del corregimiento de Loma Bajo no ha podido comercializar sus productos cada semana como es habitual en los mercados de Rosas, Timbío, Popayán y El Bordo, y en doble vía abastecerse de alimentos de la canasta básica familiar que en parte surte las tiendas locales. Esta situación ha generado en primer lugar escasez de alimentos y combustibles y especulación de precios al alza por la oferta y demanda y por la incertidumbre de una solución de corto plazo. En segundo lugar, las personas con enfermedades y mujeres en estado de embarazo no han podido acceder a los servicios de salud para sus respectivos controles y acceso a medicamentos. Tampoco existen condiciones para la atención de urgencias. Y en tercer lugar, existe el temor de las acciones de control territorial y militar que pueda ejercer los grupos armados que hacen presencia, especialmente las disidencias de las FARC frente a Carlos Patiño. Pero como lo señalan los liderazgos, pese a encontrarse afectados por la catástrofe, hasta la fecha no hacen parte del censo oficial de damnificados, razón por la cual no han sido tenidos en cuenta directamente para la asistencia humanitaria del gobierno nacional y autoridades locales. O sea, con esto hay una evidencia clara de que hay una gente que resultó también damnificada indirectamente porque pues no se los llevó la tierra y que se encuentran aisladas, inconfinadas y que no están siendo ni censadas ni atendidas por el Estado. Entonces la comunidad ha realizado una gestión directa para que se los incluya en el censo, puesto que solamente han tomado los damnificados directos. Asimismo, solicitan una evaluación de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad, puesto que se han presentado fisuras y movimientos de tierra pequeños y aislados en diferentes puntos. Con esta gestión han logrado priorizar por medio de la alcaldía, los concejales, la personería y la Junta de Acción Comunal algunas asignaciones de asistencia humanitaria que son parciales frente a las necesidades reales de la comunidad y además de las donaciones solidarias de la colonia Rosaleña en Popayán y Cali y de la campaña de donaciones solidarias que ha aprendido el CIMA, Fundecima y Confiar para canalizar la ayuda humanitaria
hacia algunas veredas de este corregimiento. De la misma manera, continúan en la gestión para que la institucionalidad pueda abrir una vía que conecte las veredas de Loma Abajo y Párraga Viejo y con ello acceder al mercado de atención médica en el bordo. Algunas personas de la comunidad han optado por atravesar el sitio del derrumbe para abastecerse parcialmente en el municipio del Bordo Patía y Rosas, poniendo en peligro su integridad por posibles réplicas de nuevos desprendimientos de tierra. Existe una vía no carreteable brecha que conecta la vereda Golondrinas del municipio de Rosas con la vereda Quilcacé en el municipio del Tambo, pero estas vías han logrado abastecerse parcialmente con motocicletas y con animales de carga, puesto que los vehículos solo llegan hasta cierto punto. La misma comunidad habilitó una taravita para que el paso de personas sobre el sitio del derrumbe, el cual ha sido intervenido por las autoridades locales por el alto riesgo, pero que continúa funcionando. En resumen, hay una respuesta institucional liderada por el Gobierno Nacional para atender integralmente la atención de los damnificados directos con medidas que contemplan su reubicación, pero existen más de 350 familias, más de 1.400 personas damnificadas indirectamente del corregimiento de Loma Bajo y sus veredas que se encuentran en estos momentos en una situación de confinamiento y que no pueden acceder a los mercados para comercializar sus productos y abastecerse de alimentos de la canasta básica familiar y combustible. Y a los servicios de salud, controles, han logrado gestionar la priorización de parte de ayudas humanitarias hasta ese sector, pero es insuficiente y es parcial frente a las necesidades reales que encuentran gestionando la apertura de una vía entre las veredas Loma Bajo y Párraga, pero frente a la vulnerabilidad del terreno no hay una respuesta oficial. No hay por lo menos una solución de corto plazo. ¿Listo? Entonces, digamos que con eso, pues allí hay una construcción, ¿no? De una narrativa, pues obviamente hay una extensión, pero la invitación es que ustedes puedan allí condensar en una historia tal como está acá. Creo que con este y el otro, pues son dos ejemplos claros de que pues, se puede construir una narrativa alrededor de una problemática que está viviendo pues una comunidad. Este es el caso pues de la, si se puede decir, desatención del Estado sobre familias damnificadas que se encuentran confinadas y aisladas en el municipio de Rosas, especialmente la vereda del corregimiento de Loma Bajo. Entonces, no sé si con esas dos lecturas pues se les aclare un poco el tema de la construcción del análisis situacional o esa narrativa pues de esa problemática. ¿Preguntas? Hola, hola. Allá se escucha un perro ladrando. Hola. Bueno, ¿preguntas, compañeros, compañeras? Don Benjamin, bien pueda. Y profe, un poco, digamos, la complejidad del problema de Rosas también da un poquito como extensión, en la narrativa, ¿no? En la justificación del problema. En ese orden de ideas, profe, para acercarnos, para tener un buen acercamiento, ¿usted qué nos recomienda ahí frente al tema? Está muy sencillo, está muy bien, pero pues por el tema de pronto la falta de ejercicio en la elaboración de documentos, por la falta del ejercicio y de la práctica, pues a uno se le podría dificultar. ¿Qué recomienda, profe? Usted habla de la redacción, ¿cierto? Del problema.
Sí, la redacción, la redacción. Ah, bueno, no, pues uno pues lo primero que hace es una lluvia de ideas con lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces uno pues empieza a sacar varios elementos allí, por lo menos en el último caso, pues del tema del hecho, ¿cierto? Hubo un hecho, ¿cierto? Entonces ahí ya uno empieza pues a colocarle más ideas de que hubieron unos damnificados, saca otra idea de que también hubieron otros damnificados, pero que no están contados en el censo, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿cierto? ¿Cierto? De corto, mediano y largo plazo. Ya cuando ya tengo esas ideas un poco claras, pues yo lo que trato es de redactarlas, de construir una historia. Entonces, alrededor de esas ideas que ya tengo ya clarificadas e identificadas, pues lo que yo hago alrededor es contar, pues digamos, un poco la historia de lo que está sucediendo alrededor de esa problemática, que es pues precisamente el ejercicio que yo tengo que hacer de contarle en este caso a la cooperación, pues de que pues verdaderamente existe un problema, o sea que verdaderamente se necesita un proyecto de ayuda humanitaria y para el resto de proyectos pues funciona lo mismo. Entonces que los compañeros y compañeras de Santa María van a proponer un proyecto de transformación de café, entonces yo tengo que tratar de contar la historia de la mejor manera posible que pueda identificar el problema y que digamos, convenzca al que tiene el recurso, ¿cierto? Llámese gobernación, alcaldía, ministerio, agencia de cooperación internacional, de que existe un problema delimitado y que la intervención desde el proyecto pues va a transformar esa realidad. Entonces, por eso es muy importante lo que hablábamos inicialmente, situación actual, la situación futura, cómo el proyecto, digamos, con unas actividades, con un presupuesto, mejora la situación actual. Entonces, eso que me lleva a Benjamin y compañeros y compañeras a que, como les decía, esto se hace es haciendo, ¿sí? Eso definitivamente no hay otra discusión allí, pero la cuestión es que ustedes rápidamente en un párrafo, ¿cierto? En 100 palabras, eso yo creo que es súper rápido, ustedes puedan contar la historia. Entonces, y de que usted no necesita, pues, digamos, en un perfil de proyecto, pues, explanarse más allá. Entonces, creo que eso nos da un poco la facilidad. Entonces, eso también nos lleva, y creo que, pues, nuestros campesinos y campesinas son buenos en eso, en contar historias. Entonces, allí pues creo yo que hay una facilidad pues más rápida de poder acercar, o sea, lo que se busca con esto es acercar al tema pues de la convocatoria, del evaluador del proyecto, una historia real en un territorio con una problemática y que con ese proyecto pues muy posiblemente esa problemática se va a solucionar. Profe, según lo que entiendo, lo que se busca es que el, el proyecto o la problemática ayude a solucionar y que o sea, quien lo vaya a, ¿cómo es que se llama eso? A ayudar a solucionar, le vea como una alternativa o que lo acoja, algo así creo que yo entiendo. Ya, sí. Entonces recuerden allí cuando nosotros veíamos el ciclo del proyecto, ¿cierto? Voy a abrirlo aquí un momentico rápidamente. Sí, lo que tienen que tener presente es que esto es como una cadena, ¿no? Una cadena de pasos aquí, entonces ya la cuestión, pues digamos en ese ejercicio de cadena, pues se va, digamos, complementando. Entonces, aquí cuando pues veíamos en esta parte teórica, ¿cierto? Por eso les decía que era muy importante tener esta claridad y nuevamente invitarlos a estudiar la cartilla de la MGA, es que cuando nosotros estamos aquí, en esta parte, Margot, es que nosotros, la idea es que vamos a estructurar, pues digamos, vamos a formular un proyecto y ese proyecto lo que busca es entregarle la mejor información posible a quien va a colocar el recurso,
¿cierto? Ya sea una convocatoria, sea el ministerio, y esa mejor información posible pues nos lleva a ser desde la formulación como formuladores comunitarios, ¿cierto? Como formuladores campesinos y campesinas de proyectos, pues darle la mejor información posible de que ese proyecto y se convenza, es convencer a la otra persona de que uno hay una necesidad real, hay una necesidad sentida y que es una necesidad que tiene que resolverse porque se convierte en un obstáculo, en un problema para el crecimiento, para el bienestar, para el desarrollo de esa familia, ese colectivo o esa comunidad. Entonces, en ese ejercicio, pues yo lo que hago, pues es precisamente al evaluador darle, uno, la problemática, ¿cierto? Dos, ¿por qué se quiere solucionar esa problemática? Y tres, como tú lo dices, que ya es aquí en esto que nos vamos a concentrar luego, es cómo territorialmente, de la mejor manera, se puede resolver ese problema. Entonces, en el caso tuyo, si tú dices que hay una baja participación de las mujeres en las actividades económicas, por ejemplo, ¿cierto? Toca mirar luego el contexto, si eso es cierto o no. Y lo que tú propones allí inmediatamente para mejorar esa participación económica es que las mismas mujeres se empoderen en un proceso de transformación. Entonces yo le estoy dando la mejor información posible y por eso, pues digamos, pues gran parte del esfuerzo, como ustedes lo ven aquí, pues es precisamente en profundizar en esas alternativas que yo le doy al financiador de ejecutar, pues digamos, esa alternativa de solución. Entonces, un poco pues pensando pues otra vez, creo, pues en esta situación que pues teníamos aquí, de esta situación actual, de esta situación mejorada, entonces cómo pues realizamos esa transformación, pues digamos a través pues de un proyecto. Entonces, no sé si te contesto allí un poco, Margot. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Espero pues no enredarlos muchos con esto. La idea es que pues ustedes puedan también muy juiciosamente hacer la lectura también del material para que ustedes puedan hacer el recorderis, pero también pues digamos estudiar y apropiar todos estos conceptos. Entonces eso pues un poco lluvia de ideas, empezar digamos pues a escribir, digamos que ya tenemos 3 ejercicios puntuales que nos van a obligar a escribir sí o sí, quienes queramos allí asumir esta tarea de formular, pues digamos, los proyectos en este curso. Entonces, pues no sé si haya más preguntas y si no, pues cerramos la sesión del día de hoy con los compromisos, pues que están allí pendientes y que quedan hoy los 3 compromisos pendientes y pues también con la facilidad y la posibilidad pues de que ustedes puedan agendar las asesorías para pues darle celeridad, digamos, a la formulación pues de esos proyectos. Bueno, compañero, entonces si no hay más preguntas, siendo las 7:10, pues damos Muchas gracias. hoy la sesión del día de hoy. Espero que haya sido provechosa, pues hay más información. La idea es que ustedes puedan apropiar y empezar a hacer esos ejercicios, irlos evaluando,